there, this is Christine Sueta from UVEC. Today, I want to talk to you about the simple past. So, let's watch this together. In English, the simple past is used to talk about events and situations that were finished in a specific time in the past. The simple past tense. The simple past is the verb tense which is used to show that a completed action took place at a specific time in the past. En pasado simple es importante notar dos cosas en inglés. Una, que vamos a describir eventos y acciones que han sido completados o terminados y que fueron terminados en un tiempo específico. Más adelante entenderán por qué esta afirmación es de gran importancia, ya que en inglés tenemos diferentes tiempos en pasado. The simple past is also frequently used to talk about past habits and generalizations. Estamos hablando entonces de hábitos o generalizaciones que han terminado o que han sido completadas. Okay? Now, in English, there are two types of verbs in past. We have regular verbs and irregular verbs. Los verbos regulares en el pasado se llaman así porque tomamos la misma forma base de nuestro verbo en presente y le podemos agregar una D o una ED para convertirlos en pasado. For example, the base form of accept in simple past is accepted. Achieve, achieved. Add, added. Dependiendo si la palabra termina en algún sonido con E o con D, vamos a ver si la terminación va a ser D o ED, como en estos ejemplos que tenemos aquí. Pero todos los verbos regulares tienen esa peculiaridad, que tomamos la misma forma base y agregamos D o ED. Simple past regular verbs. For example, I wanted to learn English. Yo quería aprender inglés. You listened to music yesterday. Escuchaste música ayer. He played football in Mexico. Él jugó fútbol en México. We lived in a flat 2 years ago. Vivimos en un departamento hace 2 años. She used the correct word in this exercise. Ella usó la palabra correcta en este ejercicio. They liked Rome. Les gustó Roma. Otra cosa que tenemos que fijarnos en inglés es que todos nuestros enunciados siempre deben de comenzar con un sujeto. I, you, he, we, etc. Esto es también un poco diferente de español porque en español no siempre necesitamos mencionar el sujeto, pero en inglés siempre es necesario. Entonces, una construcción simple de un verbo, de un enunciado en pasado sería sujeto, nuestro verbo y algún complemento. Now, this is the second type of verbs. These are the irregular verbs in past. Irregular verbs that undergo substantial changes when changing forms between tenses are irregular verbs. The changed forms of these verbs are often unrecognizable, different from the originals. Esto significa que los verbos irregulares en pasado son aquellos que tenemos que memorizar de alguna lista, ya que no son tan simples de convertirlos a pasado como los verbos regulares. Mencionamos que los verbos regulares terminan todos en las letras ED o D. Los verbos irregulares, sin embargo, cambian su forma. Por ejemplo, el verbo be, ser o estar. El simple pasado sería was o were. Por ejemplo, si el presente es am, el verbo en pasado es was. I am se convierte en I was. You were sería el pasado del presente you are. ¿Okay? Tenemos otros verbos como beat. En este caso, beat se queda igual en la forma de pasado simple. Become se transforma en became, begin en began, etcétera, etcétera. Los verbos en pasado participio aún no vamos a poner atención a ellos. Entonces, ¿dónde puedes encontrar listas de verbos irregulares? En nuestra plataforma tenemos una lista de estos verbos a su disposición
pero en Internet pueden encontrar una gran cantidad de estos verbos. Now, past simple tense. Vamos a ver entonces algunas peculiaridades o diferencias entre los verbos to be y los verbos que significan cualquier otra acción en pasado. El verbo to be, como sabemos, que es uno de los verbos básicos, siempre va a ser en pasado was o were y significa ser o estar. Yo soy o yo fui, yo estoy o yo estuve, por ejemplo. ¿Okay? Vamos a tener un sujeto, un subject, y después el verbo was o were dependiendo de cuál sea nuestro sujeto. For example, they were friends. Ellos eran amigos o fueron amigos. Recuerden que el verbo to be se refiere a situaciones que sentíamos o características de nuestra personalidad cuando se refiere a ser. Y estar lo podemos utilizar con lugares. Por ejemplo, I was in my classroom 3 months ago. Yo estaba en mi salón hace 3 meses. Before the pandemic. Ahora, cuando va a ser en negativo, vamos a utilizar el verbo was o were en negativo. We have a subject, then was not or were not. For example, they weren't friends. I can say, I wasn't a teacher 30 years ago. Yo no era una maestra hace 30 años. Okay? O I was not at school in the morning. Yo no estuve en la escuela en la mañana. Para hacer preguntas, también podemos utilizar was o were. Ahora, cuando no queremos referirnos a ser o estar, podemos utilizar cualquier otro verbo que describa cualquier otra acción. En este caso, vamos a tener un auxiliar para hacer preguntas y negativos, que sería el auxiliar did. Un verbo simple. She worked yesterday. Ella trabajó ayer. Pero ahora quiero hacer esta forma en negativo. Como no tengo el verbo ser ni estar, sino que mi acción es work, the auxiliary is going to be did not. For example, she didn't work yesterday. Es importante aquí mencionar que cuando tengo el auxiliar did, aunque sea en forma negativa, mi auxiliar toma la forma del pasado, por lo cual el verbo o la acción se va a quedar en su forma base. Ya no es necesario ponerlo en pasado porque para eso tenemos el auxiliar. Igual pasa cuando queremos hacer preguntas. Interrogative form. Did plus a subject plus a verb in the base form. For example, did she work yesterday? De igual forma que en los negativos, cuando tengo preguntas voy a utilizar el auxiliar did seguido por el sujeto y entonces ya no es necesario poner el verbo en pasado porque mi auxiliar va a absorber esa forma de pasado. Question word questions. Question word questions are questions that start with a question word. Question words are who, what, how, when, and where. To remember, who es la pregunta que utilizo para hablar de personas. What para cosas o situaciones. How para los cómo. También how le podemos poner otro adjetivo y entonces la pregunta cambiaría como how much, how many, how long, how big, etc. When, cuando nos estamos refiriendo a tiempo, y where, cuando nos estamos refiriendo a algún lugar. So, when I want to ask questions in the past, I can start with a question word, what, always followed by my auxiliary did, plus my subject, plus the infinitive form of the action verb. For example, what did you do last night? ¿Qué hiciste anoche? Mi auxiliar es did y el verbo que me refiere a la acción es do. Y este está en su forma infinitiva. When did you meet Dave? ¿Cuándo conociste a Dave? Where did you hide the cake? ¿Dónde escondiste el pastel? Who did you talk to this morning? ¿Con quién hablaste en la mañana? How often did you raise your hand in class? ¿Con qué frecuencia levantaste tu mano en clase? So this is very important to remember. Question word, auxiliary, the subject that could be
I, you, we, they, he, she, it. Then the action verb in infinitive form or base form. For example, yesterday. Quiero hablar de lo que hice ayer. I exercised in the morning. After that, I cleaned the house and went shopping with my cousin. Yo hice ejercicio en la mañana. Después de eso, yo limpié la casa y fui de compras con mi primo. I can make something bigger, like last weekend. Vamos a notar que los verbos que están en rojo son los verbos en pasado y tenemos tanto regulares como irregulares. I had a very interesting weekend. On Saturday, I woke up in the morning and had breakfast with my family. It was my father's birthday, so we prepared a special meal for him. After that, we went to the club and played dodgeball all day. We had lunch at the club. At night, we went to a restaurant where the waiter sang happy birthday to him. He was so embarrassed. On Sunday, we traveled to our country house where all the family got together. We had a cookout. My uncle played the guitar and we all sang together. We had a lot of fun. So, what did you do yesterday? Okay. Esta es una forma de ir practicando entonces nuestros verbos en pasado. Recuerden que en nuestras plataformas tenemos toda la información necesaria. Es muy importante que realices los ejercicios de control, pues estos te darán toda la práctica que necesitas hasta que puedas dominar el tema. Sin más por el momento, me despido, esperando que este video haya sido de su agrado y sobre todo que les ayude mucho a ir practicando y comprendiendo mejor los temas de este módulo. Thank you for your attention. Best of luck. I hope to see you soon. Bye bye.